día de hoy era derecho administrativo especial. El régimen administrativo, los derechos fundamentales del administrado. El primer tema, ética del administrado. A eso es la de derechos y obligaciones. El reconocimiento. Ahora bien, ¿cuáles son las de la capacidad de obrar de por un cierto tiempo o tiempos? Remediaciones o medios supletorios de tutela. Son cambios de edad o los que son también incapaces los que afectan en que se priva de ser actuado por representantes del de obrar que las limitaciones de la capacidad de obrar, pero se diferencia del limitado capaz de ciertos actos ante autorizaciones de la capacidad, o se diferencia de la incapacidad propiamente dicha, porque estas personas pueden confundir las limitaciones e inclusive prohibiciones son las impuestas por la ley para realizar determinadas no con gran propiedad, entonces se fundan de cierto tipo de personas dadas en razones de para la eficacia del actismo. Ahora bien, nacionalidad. Numeral 6 de la ley de nación a una persona con el estado jurídica de la nacionalidad de personas y está sujeta al régimen de verdad en materia de orden. Efectos son reconocidos léxico legal, erga omnes. Nacionalidad es un derecho humano fundamental, es decir, que cada individuo tenga una nación de cada estado. Y es una cuestión que trasciende las condiciones y el bienestar del individuo. Sobre los tipos de nación más de originaria, en este caso, por el ius soli. Los padres son nacidos de un estado distinto que se rija la nacionalidad, depende de un hecho fortuito de haber nacido en un territorio de otro suelo y de nacer de progenitores de nacionalidades que se rijan por el derecho de la sangre. Venezolano, donde existe y cuyos padres fueron y quieren el ius sanguinis. En este contexto, el menor tendrá en un acto distinto al nacimiento y la naturalización. La realidad depende de un hecho en vincular a quien lo de vivir un sistema de venezolano puede adquirir una segunda a su nacionalidad originaria. Además, con permiso del Estado venezolano, según lo consagra la Constitución, este ciudadano podría optar a la nacionalidad de un país que no exija renuncia. Caso del venezolano que residir en México. En esta situación se tiene que son venezolanos que contraigan matrimonios con venezolanos, siempre que declaren su voluntad de serlo y transcurrir por lo menos 5 años desde el matrimonio. Ahora bien, la legislación mexicana señala que son mexicanos por naturalización aquel varón o mujer extranjero que contraiga matrimonio con un varón o mujer mexicano que tengan o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional. Como se puede observar en este caso, tanto el hombre venezolano puede adquirir la nacionalidad mexicana como la mujer mexicana puede adquirir la nacionalidad venezolana. Ahora, la nacionalidad por convenio es otra forma de adquirir la doble nacionalidad, es por motivo de un convenio entre 2 o más estados. Este acuerdo puede ser del tipo general, como los convenios de doble nacionalidad que tiene España con Chile, Perú, Paraguay, Guatemala, Bolivia, Nicaragua, Ecuador, Costa Rica, Honduras, Argentina y Colombia, o del tipo fronterizo, como le permite la Constitución Política colombiana con los indígenas de territorios fronterizos. Ahora bien, ¿cuáles son los requisitos de nacimiento? ¿Qué es la originaria? A través de el ius solis o incluso el ius sanguinis en Venezuela. Todo va a depender. El artículo 32 de la Constitución establece que son venezolanos por nacimiento toda persona nacida en el territorio de la República. Toda persona. En tercer lugar, o el tercer supuesto, es toda persona nacida en el extranjero, hijo de padres venezolanos por nacimiento, siempre que establezcan su residencia en Venezuela o declaren su voluntad de acogerse a la nacionalidad venezolana. Y finalmente, toda persona nacida en territorio extranjero de padre venezolano por naturalización, siempre que antes de cumplir la mayoría de edad en Venezuela, es decir, los 18 años, establezca su residencia en el territorio de la República y antes de cumplir los 21 declare su voluntad de ser venezolano. Ahora bien, ¿cómo se puede un extranjero naturalizarse? El artículo 33 de la Constitución, por naturalización, los extranjeros que obtengan carta de naturaleza a tal fin deberán tener un domicilio en Venezuela con residencia ininterrumpida por lo menos de 10 años inmediatamente antes de la fecha de la respectiva solicitud. El tiempo de residencia se reduce a la mitad en cierto tipo de casos, como lo es aquellos que tengan nacionalidad española, portuguesa, italiana, países latinoamericanos y del Caribe. Los extranjeros que contraigan matrimonio con venezolanos, desde que declaren su voluntad de serlo, transcurridos por lo menos 5 años a partir de la fecha del matrimonio. Y finalmente, los extranjeros menores de edad para la fecha de la naturalización del padre o madre, siempre que sobre ellos ejerce una patria potestad y declare su voluntad de ser venezolanos antes de cumplir los 21 años. Anudado a ello,
residan en el país de forma ininterrumpida por lo menos 5 años. Y finalmente, para terminar el tema de la nacionalidad, tenemos que hablar sobre el conflicto de la nacionalidad. ¿Qué significa esto? Surge con la doble nacionalidad que ya veníamos comentando, cómo tenerla, como consecuencia de que el Estado no promulgue normas para evitar los conflictos que puedan surgir, o bien porque aceptan expresamente, en cuyo caso aparecerían como una situación normal y saludable para el desenvolvimiento de las relaciones individuales en la esfera internacional. Esto sobre todo es en el caso de qué normativa se debe aplicar para una persona con determinado tipo de nacionalidad, porque no son los mismos, aunque se parezcan, las diversas normativas legales que se encuentran vigentes actualmente en Latinoamérica. No es lo mismo las leyes de Argentina que las de Chile, que las de Perú, que Ecuador, o Venezuela o Brasil. Puede que tengan cierto parecido, pero no siempre son las mismas. Además, existen países que no permiten doble nacionalidad, hay países que permiten doble nacionalidad, hay países que permiten múltiples nacionalidades. Y, por lo tanto, si usted quiere acceder a cierto tipo de nacionalidades, puede tener que renunciar a su nacionalidad originaria o una nacionalidad adquirida para poder obtener ese tipo de nacionalidad, porque si no, entra en conflicto y no va a poder obtenerla. Muy bien. Ahora, tenemos que el siguiente punto a tratar es la ciudadanía. ¿Qué es la ciudadanía? De acuerdo al artículo 4, numeral 4 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, es aquella condición jurídica obtenida por la nacionalidad, la cual permite gozar y ejercer derechos y deberes políticos. El artículo 50 de la Ley de Ciudadanía establece que solo los ciudadanos venezolanos que no estén sujetos a inhabilitación política ni a interdicción civil, cumple con las condiciones de edad y que cumple con las condiciones de edad previstas en la Constitución, son los que pueden ejercer derechos y deberes políticos. ¿Qué significa esto? En relación a la inhabilitación política, habla de cualquier persona que haya ejercido la función pública, es decir, un funcionario público, un servidor público, que no haya sido enjuiciado a través de la Contraloría, ya sea nacional, estatal o municipal, y por lo tanto mantenga intacta su moralidad. ¿Por qué? Porque un tipo de sanción accesoria que tienen las Contralorías, es un tipo de sanción accesoria, es la inhabilitación por X cantidad de años, 2 años, 5 años, 10 años, 15 años. Ahora, ya sabemos que la interdicción civil, pues ya lo veníamos hablando un poco antes, que es aquella condición en la cual hay una persona que necesita representación legal, porque es incapaz. Y bueno, la mayoría de edad, ustedes ya saben que son 18 años. Entonces, que tenga solvencia moral, pueda ejercer años para ejercer los derechos y los deberes políticos. Si no es así, podemos determinarlo a través del artículo 39 de la Constitución. Venezolanos que no estén sujetos a inhabilitaciones políticas ni intervención civil y tengan la edad, la mayoría de edad, pueden ejercer la ciudadanía y en consecuencia son titulares de derechos y deberes políticos en la Constitución, y nos habla de que los derechos políticos son privativos de los venezolanos, es decir, es algo como más propio, por nacimiento, salvo las excepciones establecidas en la Constitución. Ahora, un venezolano naturalizado, es decir, un colombiano que tiene la nacionalidad venezolana por naturalización, por ejemplo, gozan los mismos derechos políticos que un venezolano por nacimiento. La nacionalidad y la ciudadanía nos dice que, salvo excepciones previstas en la Constitución, el ejercicio de los derechos políticos es privativo de los venezolanos. Nacimiento, entendiendo como aquellos que reconocen y protegen el derecho y el deber de todos los ciudadanos de participar en la vida política de su país. Son por esencia derechos que propician el fortalecimiento de la democracia y el pluralismo político. Por ejemplo, ¿cuáles son unos casos de derechos políticos? El derecho al voto, el derecho a asociarse con fines políticos, el de la participación en asuntos políticos, y la manifestación también es uno de esos derechos políticos. Ahora, ¿cómo se puede perder una ciudadanía? El artículo 34 nos dice que la nacionalidad venezolana no se pierde al optar o adquirir otra nacionalidad. Entonces, eso nos hace preguntarnos exactamente cómo pueden perder la nacionalidad. El artículo 35 nos dice que aquellos venezolanos que por nacimiento no podrán ser privados de su nacionalidad. Ahora, la nacionalidad por naturalización puede ser revocada por sentencia judicial. Entonces, una forma de perder la ciudadanía, al menos
de forma, por medio de la naturalización, es a través de una sentencia judicial. Esto se vuelve a reafirmar en el artículo 44 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía y el artículo 48, los cuales nos dice que la nacionalidad venezolana por naturalización se pierde por renuncia o revocatoria judicial. Entonces, ya aquí tenemos una segunda forma de perder la ciudadanía. Primero, por sentencia o revocatoria judicial. Segundo, por renuncia expresa. El artículo 48 nos dice que previo a la sentencia judicial, el venezolano naturalizado puede perder su ciudadanía cuando comete cierto tipo de delitos, como que cuando se encontrase en un territorio extranjero, colabore, participe o incite directo o indirectamente a la realización de actos contrarios a los intereses de la República, que puedan incidir directamente en la integridad de la nación, o inclusive que puedan menoscabar la seguridad de Venezuela. Y bueno, hay otro conjunto de ítems que nos van diciendo, ¿no? Que cuando hayan obtenido una nacionalidad con el fin de sustraerse a los efectos del ordenamiento jurídico nacional o extranjero, es decir, yo cometí un delito en otro país y obtuve la nacionalidad venezolana para que no me pudieran extraditar, ¿sí? Entonces, es una serie de delitos que pueden cometer las personas extranjeras que son naturalizadas y que por tal motivo pueden ser objeto de una revocatoria. Ahora bien, nos hablamos de que era una sentencia y una renuncia. El artículo 36 de la Constitución establece que quien renuncie a la nacionalidad por nacimiento puede recuperarla domiciliándose en el territorio de la República por un lapso no menor a 2 años y manifestando su voluntad de volver a ser venezolano. Ahora, aquellos venezolanos por naturalización que han renunciado podrán recuperarla si cumplen con lo establecido en el artículo 33. Asimismo, el artículo 13 está relacionado con todo esto de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía y nos dice que la nacionalidad venezolana por nacimiento solo se pierde por una renuncia expresa, lo cual solo será válido cuando la persona interesada haya tenido otra nacionalidad por el mismo tema de los apátridas, que en el mundo entero nadie quiere o ningún estado quiere que haya una persona que sea apátrida. Entonces, ¿cómo puede encuadrarse o aplicarse la realidad de esta situación? Venezuela solo permite la doble nacionalidad. Entonces, yo soy venezolana por nacimiento, soy colombiana por adquisición de nacionalidad, por el ius sanguinis, y me casé con un italiano y adquirí la nacionalidad italiana por matrimonio. Ahora, yo como venezolana no puedo tener 3 nacionalidades, solo puedo tener 2. Entonces, es ahí cuando ustedes tienen que sopesar si les llega a pasar una situación como esta o en el caso de que tengan que asesorar legalmente a alguien y revisar los pros y los contras de quedarse con qué tipo de nacionalidad. ¿Es preferible tener la venezolana? ¿Es preferible mantener la colombiana o me quedo con la italiana? Tengo que renunciar a una de esas 3 si yo quiero seguir siendo venezolana. Ahora, si no quiero ser venezolana, renuncio a la venezolana, me quedo con la colombiana y la italiana. Y en caso de que yo vuelva a necesitar ser venezolana, pues ya sé que debo vivir como extranjera durante 2 años en mi propio país y podré obtener la nacionalidad renunciando a alguna de las otras 2. Ahora bien, el artículo 45 de la Ley de la Nacionalidad y la Ciudadanía nos dice que la renuncia de la nacionalidad solo será válida cuando esa persona esté interesada a optar o aspirar a obtener o ya haya obtenido otra nacionalidad. El artículo 42 de la Constitución, por su parte, nos dice que aquella persona que pierda o renuncia a su nacionalidad pierde la ciudadanía. Volvemos al tema. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si yo renuncio a ser venezolana, ya no puedo ejercer mis derechos políticos. Entonces, si hay unas elecciones y yo ya renuncié a ser venezolana, ya no puedo participar en las votaciones. ¿Sí?
Ahora bien, el ejercicio de la ciudadanía o de alguno de los derechos políticos solo puede ser suspendido por una sentencia judicial definitivamente firme, es decir, cuando ya pasaron los lapsos para ejercer los recursos administrativos o judiciales respectivos. En el caso de como es un tribunal, pues son los recursos judiciales respectivos y por lo tanto, al no ejercer los recursos o al haber pasado el tiempo en que se ejercieron los recursos y fue negativo, esta decisión judicial adquiere un carácter firme, es decir, que no puede ser modificado. Ahora bien, el artículo 53 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía nos dice que quien pierde la nacionalidad por las causas previstas en la ley pierde la ciudadanía, de igual forma que lo establece en la Constitución. Y vuelve a reafirmar que ese derecho a los derechos políticos se suspenden únicamente a través de una sentencia judicial firme. Ahora bien, la suspensión de la ciudadanía, de acuerdo al artículo 52 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía, son causales de suspensión del ejercicio de la ciudadanía, es decir, la inhabilitación, son causales de suspensión disculpe, en la inhabilitación política, interdicción civil, la aceptación de funciones políticas u honores de otro estado o la prestación de servicios militares en otro estado, sin la previa autorización de la Asamblea Nacional. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de que alguien tenga una inhabilitación política, interdicción civil, aceptó funciones políticas o a honores, de repente un cónsul en otro estado o la prestación de servicio, por ejemplo, para que me puedan comprender mejor. Yo decido, yo como tengo nacionalidad colombiana, decido ser cónsul en la Embajada de Colombia en Panamá. Pero como soy venezolana, al mismo tiempo tengo que pedir una autorización a la Asamblea Nacional para que ellos me permitan ejercer mis funciones políticas. ¿Por qué? Porque si yo llego a ejercer funciones políticas a nombre de otro país sin esta autorización, automáticamente me van a suspender mis derechos políticos. Finalmente, para concluir esta unidad, tenemos el registro civil o los elementos de identificación de los ciudadanos. El artículo 4 del decreto con rango, valor y fuerza de ley de reforma de la Ley Orgánica de Identificación nos dice que son los elementos básicos para identificar a los ciudadanos: su nombre, su apellido, el sexo, fecha de nacimiento, lugar de nacimiento, huellas dactilares y cualquier otro medio de identificación. Anteriormente, hace como unos 80 o 100 años, la cédula de identidad decía color de ojos marrones, altura 1,65, peso 50 kilos. Es decir, rasgos distintivos de cada persona para que fuera más fácil identificarla. Y por su parte, el artículo 11 de la Ley de Nacionalidad y Ciudadanía nos dice que aquellos documentos que pueden probar la nacionalidad venezolana o la identificación de alguien que sea venezolano es la partida de nacimiento, la cédula de identidad, la carta de naturaleza publicada en Gaceta Oficial, el pasaporte y cualquier otro documento que a juicio del órgano competente en materia de nacionalidad y ciudadanía demuestra la nacionalidad de la persona. Con eso finalizamos la unidad 1 y empezamos la unidad número 2, los derechos fundamentales del administrado. Y decimos así: ¿cuáles son los derechos fundamentales del administrado? Tenemos que hablar en este caso de la salud y la educación. El régimen jurídico administrativo de la salud, ¿cuál es su fundamento constitucional? El artículo 83. La salud es un derecho fundamental, obligación del Estado que lo garantice como parte del derecho a la vida. El Estado debe promover y desarrollar políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios públicos. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa, y el de cumplir con las medidas sanitarias y de saneamiento que establezca la ley, de conformidad a los tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por la República.
El artículo 84, por su parte, nos dice que para garantizar el derecho a la salud, el Estado creará y ejercerá la rectoría y gestionará un sistema público nacional de salud de carácter intersectorial, descentralizado y participativo, integrando el sistema de seguridad social regido por principios de gratuidad, universalidad, integralidad, equidad, integración social y solidaridad. El artículo 85 nos habla del financiamiento del Sistema Público Nacional de Salud, el cual es una obligación del Estado, que integra los recursos fiscales, las cotizaciones, obligaciones de seguridad social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. Ahora bien, la Ley Orgánica de la Salud en el artículo 2 nos dice que es lo que se entiende por salud. ¿Qué es lo que es la salud? Entonces, no es más que la ausencia de una enfermedad, sino también el completo estado de bienestar físico, mental, social y ambiental. El artículo 4 nos habla de que la Organización Pública de Salud está integrada por organismos de salud en la República, del distrito, los estados y los municipios. El artículo 5 nos dice que el Ministerio de Salud será el órgano rector y planificador de la Administración Pública Nacional de Salud. Ejercerá la dirección técnica y establecerá las normativas administrativas, así como la coordinación y supervisión de los servicios destinados a la defensa de la salud. El artículo 16 nos habla de que a nivel municipal, los alcaldes serán responsables de sus respectivos municipios en la gestión de los servicios de promoción de salud, saneamiento ambiental, atención médica a nivel primario y la Contraloría Sanitaria. El artículo 28 nos dice que la atención integral de la salud de personas, familias y comunidades comprenden actividades de prevención, promoción, restitución y rehabilitación que serán prestadas en establecimientos que cuenten con servicios de atención correspondientes, de acuerdo con el grado de complejidad de las enfermedades y a los diagnósticos y tratamientos realizados. El artículo 29 nos dice que existe un primer nivel de atención médica que estará a cargo de aquel personal que tendrá o estará dotado de forma básica. Dicho nivel cumple acciones de promoción, protección, prevención, diagnóstico y tratamiento en forma ambulatoria. El artículo 30 ya nos empieza a especificar que existe un segundo nivel de atención médica, que cumple de igual modo promoción, protección, prevención, diagnóstico y tratamiento en forma ambulatoria de afecciones, pero en este caso se discrimina por edad, sexo y motivos de la consulta, que requieren médicos especialistas y equipos operados por un personal con capacidades técnicas. Finalmente, tenemos el tercer nivel de atención de salud que cumple actividades solamente de diagnóstico y tratamiento en pacientes que requieren una atención especializada con o sin hospitalización. Y ellos atienden, son los casos referidos por los centros de atención de salud del primer y segundo nivel. Ahora, en este tema de la salud también tenemos que revisar el Reglamento General de los Alimentos. El artículo 1 señala que corresponde al Ministerio de Sanidad y Asistencia Social todo lo relacionado a la higiene y la alimentación. En consecuencia, ellos son los que autorizan o prohíben la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, venta y consumo de alimentos. Establecen, cuando lo consideren necesario, condiciones y características particulares en cada alimento a través de una resolución especial. Igual modo, califica los alimentos por su naturaleza y propiedades, las cuales son sometidas al régimen legal de los medicamentos. Fijan las cantidades que deben ser abonadas al Fisco Nacional para resarcir a este de los gastos que ocasiona la tramitación de peticiones relacionadas al registro de alimentos. Asimismo, también
determinan las condiciones sanitarias que debe reunir la fabricación, transporte, almacenamiento y consumo de alimentos y fiscalizar el cumplimiento de dichas condiciones. Decomisar previamente los alimentos cuyo estado y condiciones sanitarias sean sospechosas, destruir o desnaturalizar sin compensación todo alimento que sea impropio para el consumo humano, estudiar problemas sanitarios relacionados a la salud, hacer recomendaciones a los departamentos ministeriales correspondientes y suministrar datos técnicos necesarios en cuanto se refiere a regulación de precios de alimentos, exoneración de derechos de aranceles a los productos alimenticios, producciones agrícolas y pecuarias y cualquier otra actividad que funcione con factores económicos y que tenga por objeto la mejora de la alimentación. Asimismo, nos establece en este reglamento qué es lo que se entiende por alimento. ¿Qué es lo que es un alimento? Pues no solamente las sustancias destinadas a la nutrición del organismo son alimentos, también forman parte de ellas la preparación, composición y conservación, así como las bebidas de toda clase y aquellas otras sustancias, con excepción de medicamentos destinados a ingerirse. Y ya podemos empezar con el derecho a la educación y la cultura. ¿En qué artículo de la Constitución se encuentra previsto el derecho a la educación? El artículo 102, el cual nos dice de igual modo que es un derecho humano y fundamental, democrático, gratuito y obligatorio. El Estado lo asumirá como función indeclible y de máximo interés en todos sus niveles y modalidades, y como un instrumento del conocimiento científico, humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. Entonces, la educación es un servicio público y está fundamentado en el respeto a las corrientes del pensamiento con finalidad de desarrollar el potencial creativo del ser humano. Deben saber que como la educación es gratuita hasta el nivel de pregrado. Ya posteriormente a pregrado, es decir, los posgrados son onerosos, lo cual significa que una universidad pública no debe cobrar en exceso o un monto excesivo por los aranceles de estudios, pues es gratuito. El Estado venezolano es el que se encarga de subsidiar ese tipo de gastos. Ajá. El artículo 103 de la Constitución nos dice que todas las personas tienen el derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas por sus aptitudes, vocaciones y aspiraciones. Asimismo, nos habla de una educación obligatoria desde maternal hasta medio diversificado, es decir, bachillerato. Esa es una educación obligatoria. Todos los niños en el país, hasta que sean mayores de edad, tienen que ser bachilleres. Asimismo, en este artículo, pues vuelve o afirma o está establecido lo que yo ya les estaba comentando, que la educación es gratuita hasta el pregrado universitario en las universidades públicas. Obviamente que una universidad privada, pues es onerosa, deben pagar ciertos tipos de aranceles porque el Estado no subsidia el pago de los docentes ni a nivel funcionarial de la universidad. El artículo 104 nos habla que la educación estará a cargo de personas de reconocida moralidad. Y en este caso, volvemos a hablar de que no tengan una inhabilitación política. ¿Por qué? Las dos cosas están relacionadas, yo ya les venía explicando, que reconocida moralidad es lo mismo que solvencia moral, y ser solvente moral significa que yo no estoy inhabilitado políticamente. Y de comprobada idoneidad académica. ¿Qué significa eso? Un profesor de geografía no puede estar dando clases de educación física. ¿Por qué? Puesto que en la universidad él se preparó fue para explicarle a los estudiantes de la forma más fácil y comprensible todo lo que respecta a la parte geográfica
y no para realizar actividades físicas. Él de repente no sabe cómo realizar los calentamientos, si los niños pueden realizar cierto tipo de actividades físicas sin lesionarse. Ujú. Igual forma, el artículo 105 nos dice que la ley determinará aquellas profesiones que requieran título y condiciones que deben cumplirse para ejercer cierto tipo de profesiones. Ahora bien, tenemos que saber cuál es la estructura del sistema educativo de acuerdo a la Ley Orgánica de Educación. ¿Cómo se estructura el sistema educativo? El artículo 25 nos dice que existe un subsistema de educación básica integrado por educación inicial, educación primaria y educación media. La educación inicial va a comprender de maternal a preescolar, es decir, de 0 a 6 años. La educación primaria es de 6 años hasta los 12. El nivel de educación media comprende dos opciones, una general y otra técnica. La general es con una duración de 5 años, de primero a quinto año, y la técnica es de primero a sexto año. En ambas opciones conducen a la obtención del título correspondiente. El subsistema de educación también se conforma por un área universitaria que comprende los niveles de pregrado y posgrado. Ya con esto completamos todo lo relacionado a este primer módulo. Quiero agradecer a los estudiantes que pudieron asistir presencialmente, a aquellos que pudieron conectarse de forma sincrónica y a aquellos que verán este video de forma asincrónica. Muchas gracias a todos por continuar formándose y encaminarse a ser los profesionales de éxito que salen de aquí, de su Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.